tengo un poco más de tiempo, entonces me gustaría darles este tema de bases anatómicas y fisiológicas del sistema límbico, que se complementa muy bien después con el caso clínico del hipotálamo que vamos a ver. ¿Ya vieron algo del sistema límbico con algún otro doctor? Ya, doctora. Ok, ¿qué fue lo que vieron? A ver, cuéntame un poquito. Pues vimos la anatomía con un doctor, todo lo del cuerpo de Amón, el hipocampo, la amígdala, y con otro doctor vimos algunas de las funciones. Ah, muy bien. Ya hasta me metieron dudas si iba a dar este tema o no. Entonces, según yo sí lo tenía anotado en el programa. Sí, también lo da usted. Sí, ok. Bueno, ya ven que yo siempre les pongo como ejemplos más prácticos y algo más didáctico, entonces pues espero que lo aprovechen y complementen lo que ya aprendieron con los otros doctores. Entonces, si tuviéramos este corte coronal del cerebro, nos pudiéramos situar en dónde estamos, de qué zona o estructura estamos hablando. Sería esta la zona del hipocampo, donde están otras estructuras como el giro dentado y la zona entorrinal. Entonces, podría hablarse que estamos justo, pues sí, por debajo en la base, ¿no? Del cerebro. Miren, esta es otra imagen, otro corte que está un poquito más claro. Es un corte coronal y este fue un corte hecho a nivel del cuerpo calloso. Entonces tenemos varias estructuras que se mencionan, por ejemplo, el rodete del cuerpo calloso, estas son las astas frontales de los ventrículos laterales, las astas temporales de los ventrículos laterales, el que se le llama el atrio. En el 11 tenemos a lo que es la glándula pineal o la hipófisis, ¿ok? En el número 9 ya tenemos por acá abajo el cerebelo. A nivel del número 8 tenemos una estructura llamada fornix, que es la que vamos a hablar ahorita. Y otras estructuras que también podemos ver como el istmo del giro del cíngulo, es el número 7, y la formación del hipocampo, que es el número 6. Entonces, el sistema límbico es una agrupación morfofuncional compleja de estructuras nerviosas del prosencéfalo, las cuales están integradas a las actividades esenciales que denominamos en 3 números. Uno, el primero, autopreservación del organismo, como cuáles funciones, la de la alimentación, la lucha, la fuga. La segunda es la preservación de la especie, el apareamiento, la procreación. El tercero son los mecanismos cerebrales para la memoria. ¿Ok? Entonces, son varias estructuras las que forman el sistema límbico y por eso es algo complejo. Y específicamente el sentido del olfato está directamente conectado al sistema límbico, que es el que regula nuestras emociones, como ya es bien sabido lo del sistema límbico. Entonces, dentro de las estructuras que vamos a estar hablando el día de hoy son el fornix, la glándula pineal, cuerpos mamilares, hipocampo, hipotálamo, tálamo, amígdala y giro de cíngulo. Entonces, estas son como las estructuras que se describen por importancia que comprenden el sistema límbico. Vamos a hablar del lóbulo límbico. Este está formado por varios componentes. Uno de ellos es el giro subcalloso, luego le sigue el giro del cíngulo, el istmo del cíngulo, el giro parahipocampal y el uncus. Las estructuras contiguas del lóbulo temporal se denominan formación hipocámpica.
Permítame un segundo. Entonces, ¿cuál es eso qué es eso de formación hipocámpica? Pues bueno, eso consiste en 3 regiones. En el hipocampo, en el giro dentado y en el subículo. Entonces, si lo vemos en este corte, nuevamente se hizo como un corte coronal y se tomó esta pequeña partecita de aquí, se maximizó y esta es de la zona que le llaman formación hipocampal. Y bueno, pues vamos a darle un poquito de relación con la práctica. Cuando hablamos de zona hipocampal o del hipocampo, está relacionado con la conversión de la memoria reciente en memoria de largo plazo. Tiene una forma de C y se relaciona de modo estrecho con el giro dentado. Este azulito, y en conjunto integran una estructura que tiene una forma de una S. También otros, si lo leen de otros libros, dicen que también asemeja a un caballito de mar. La superficie ventricular convexa, que ahorita les voy a mostrar, está revestida por el epéndimo y por debajo de la cual hay una delgada capa de sustancia blanca denominada alveo. Ahorita se las muestro. ¿Y el alveo qué es? Pues son fibras nerviosas que se han originado en el hipocampo y que convergen medialmente para formar un haz denominado fimbria. Bueno, nuevamente esta es la zona que estamos hablando, del hipocampo, la que está señalada en color rojo, y esta es la estructura que les digo que asemeja al caballito de mar. Si lo viéramos como ya de manera más microscópica, pues todo lo que hablamos de la estructura de que el giro dentado, el surco hipocampal, son estas estructuras que se encuentran aquí. El hipocampo sería esta zona donde se ve de puntilleos finos. Y todo lo demás, lo que lo rodea, que son estas fibras que llamamos alveo, que les mencioné anteriormente. Entonces, ¿cómo se relaciona clínicamente cuando un paciente tiene una lesión del hipocampo? Un paciente a quien, por ejemplo, se le extirparon los 2 hipocampos para el tratamiento de epilepsia, en estos pacientes no podía recordar eventos más allá de 10 minutos. Podía recordar eventos pasados, pero no los nuevos. No podía transferir la información de la memoria a corto plazo a la del sistema de memoria de largo plazo. Y a eso le llamamos amnesia anterógrada. Y bueno, para que ustedes se acuerden de la función del hipocampo, les puse esta imagen que es de una película que no sé si ya la han visto. ¿Alguien ya la vio? Sí. Yeah. Sí. Que lo deje de tarea. Sí, quien la vio, que nos dé así como una síntesis rapidita de qué trata la película, básicamente relacionado con lo de la memoria, ¿verdad? Anterógrada. ¿Quién de los personajes era el que sufrió o el que tiene este problema? A ver, cuéntame. La chava se accidentó con su papá, ¿no? Pues sí, tuvo un accidente en un auto. Así es. Y él se enamora de ella y la conoce en un restaurante, entonces como que ella no va a recordar ese día. O sea, recuerda todo lo anterior, pero no va a recordar a partir de su accidente. Entonces, él no lo sabe y al otro día le vuelve a hablar y pues ella no recuerda nada y lo ignora y así. Y le da hasta que le hable. Y pues la termina enamorando. Bueno, ya. Sí, exacto. Pues es una básicamente película romántica, pero aquí lo importante es que pues ella sufrió un accidente y justo la zona que se vio afectado de su cerebro o el hipocampo, entonces no podía recordar más de lo que sucedía en 24 horas, ¿verdad? Entonces, pues miren, como eso, pues también se mencionan ahí otros datos, otros casos en la película.
de otros pacientitos que también sufrieron algún accidente y también tienen memoria anterograda. Entonces sería bueno ahí que lo vieran y la relacionaran con el hipocampo para que no se les olvide. Continuamos con un caso de la vida real, este ya no es película, y le voy a dar play. En Inglaterra vamos a conocer el extraño mundo de este hombre cuya memoria ha perdido todo su significado. A los ojos de cualquier persona, Jeremy Cass puede parecer un joven inteligente y normal. Pero si lo conocemos más a fondo, sabremos que su vida está destrozada. Jeremy registra cada momento del día en una pequeña grabadora, sin la que no tendría la menor idea de lo que acaba de ocurrir hace tan solo una hora o incluso unos pocos minutos. Jeremy no tiene memoria reciente. Hace algunos años un accidente cerebral le dejó dañada una zona cercana al hipocampo. Puede recordar parte de su pasado, lo que sucedió antes de su lesión. Sus recuerdos cercanos, los que no están almacenados en el hipocampo, permanecen intactos. Pero ahora no puede recuperar nuevos recuerdos. No puede sumar a su pasado. No recordará esta carrera. Doctor. Jeremy tiene 27 años y vive solo. Pero para poder vivir sin la ayuda de nadie, necesita de la disciplinada rutina diaria de sus grabaciones. Vamos a ver. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Lechuga. Sí, esto es para ti. Si no tuviera la precaución de anotar lo que ha cocinado, Jeremy volvería a preparar mañana el mismo plato. Necesita tomar nota de cuánto come. Como la memoria lejana de Jeremy no está dañada, tampoco lo está su propia percepción. Él sabe quién es. Conoce a la gente con la que está comiendo. Son viejos amigos a los que recuerda perfectamente. Hace unos años la vida de Jeremy era muy diferente. Entonces estudiaba y hacía deporte en la prestigiosa Universidad Inglesa de Cambridge. Formaba parte del equipo de remo y dedicarse a la docencia. Su vida cambió para siempre cuando perdió su memoria reciente. Ahora solo puede vivir el momento. ¿Cómo se siente? Creo que siento un poco de... Siento mucha rabia y mucha impotencia. Porque ya nunca podré llegar a ser un abogado. Me preocupa mucho lo que va a ser de mí en el futuro. Estoy hablando con Dios. ¿Cuál ha sido la última pregunta que me ha hecho? ¿Cómo me vi? Una tarde en el despacho de su profesor, los planes de futuro de Jeremy se vinieron abajo. Mientras conversaba con su tutor, Jeremy sufrió unas fuertes convulsiones y cayó al suelo inconsciente. En el cerebro de Jeremy se había roto un vaso sanguíneo. El derrame dañó las vías neuronales conectadas con el hipocampo.
Ahora, la grabadora debe de suplir el papel que su cerebro no puede crecer. Graba todas las conversaciones telefónicas y posteriormente las transcribe a un cuaderno de notas. Jeremy anota meticulosamente todo lo que se refiere a sus amigos, lo que les gusta, lo que no les gusta y todas las conversaciones que mantiene con ellos. Vive pendiente del reloj. Una alarma le avisa de cuándo tiene que irse y a dónde. Ok. ¿Qué tal les pareció este caso de la vida real? Qué impactante, ¿no? Entonces, ¿sí lo escucharon bien el video? No, doctora, Ah, no me digan que no lo escucharon bien. estaba un poco cortado. Ok, pero ¿lograron entender algo de lo del video que mencionaban del caso clínico del paciente? Que era un chico que tenía que grabar lo que estaba haciendo porque en una hora se lo olvidaba, ¿no? Sí, a los pocos minutos, tenía que anotar todo lo que ya había hecho, ¿no? O grabarse, claro. Muy bien, ¿y fue debido a qué fue lo que le pasó? Una lesión cerca del hipocampo. Sí, muy bien. Entonces, bueno, espero que con estos dos ejemplos de casos, el de la película y el de la vida real de este pacientito, pues quede como más claro esas funciones. Vamos a hablar del núcleo amigdaloide. Este se ubica en el lóbulo temporal próximo al uncus y se considera parte del sistema límbico. A través de sus conexiones puede influir en la respuesta corporal a los cambios ambientales. Por ejemplo, en las sensaciones de miedo puede modificar la frecuencia cardíaca, la presión arterial del paciente, la frecuencia respiratoria, la coloración de la piel. ¿Ok? Entonces, como vemos, es una serie de estructuras que están interconectadas entre sí. Otra de las estructuras es la amígdala, que esta se asemeja a una almendra. Se ubica por delante y por encima del asta inferior del ventrículo lateral, justo en las inmediaciones del polo anterior del lóbulo temporal. Está fusionado con la punta de la cola del núcleo caudado. Está constituido por varios grupos neuronales, los corticomediales y los vasolaterales. ¿Y por qué los dividimos así? Porque se ha visto que dependiendo de la zona que se dañe, es las alteraciones que nos van a dar clínicamente. Por ejemplo, la zona medial se encarga más de las reacciones de agresividad y de violencia. Cuando se altera esta zona, así se manifiesta. Y la zona lateral, se ven alteradas las sensaciones de placer y de afecto. El complejo amigdaloide se conecta con las regiones sensoriales y las proyecciones amígdalo-hipocampales, constituyendo a la activación de las memorias duraderas, las cuales son relevantes para las implicaciones emocionales. ¿Ok? La respuesta emocional cuando se lesiona la amígdala son similares a las que se aprecian cuando el paciente se lesiona la corteza prefrontal. A ver, alguien que quiera participar y me diga cómo eran esas respuestas emocionales de los pacientes que se dañaban la corteza prefrontal. Alguien que quiera levantar. ¿Cambia el comportamiento? Es un cambio completo en su personalidad, ¿no? Así es. Vuelven agresivos, irresponsables, y etcétera. Como el caso de este Gage. Ándale, como el caso del Finnesh Gage. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Ahí me ganaron con las manitas, pero dice Elisa Flores, Patiño.
Iba a decir lo mismo que mi compañero, doctora. Ok, muy bien. Y Catherine Pérez Saldívar, Yo tengo como un dato interesante que vi en un programa. dime. Decía que las mamás y los padres solteros o los padres que son gays y adoptan desarrollan más la amígdala por esto mismo de que pues se preocupan más por los hijos porque los tienen a un mayor cuidado. Ok, pues estaría bien que nos compartieras la información para que todos la tengamos, pero sí, mira qué buen dato interesante. Creo que es el programa de En pocas palabras en Netflix, pero no me acuerdo qué capítulo. Ok, Pero pues vamos a buscarlo. Ok, muy bien, muchas gracias por la aportación. ¿Alguien más que quiera participar o agregar algo más? Las personas cuando se dañan la amígdala van a comenzar a tener procesos altos de ingesta alimenticia. Así es, también tienen cambios en el comportamiento en cómo comen. Muy bien. Tienen varios patrones, digamos, que pueden manifestar los pacientes. Miren, si se estimula la amígdala, se ha visto que puede generar tanto aumento como descenso de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la motilidad gástrica, la secreción gástrica, la defecación y la micción. Puede provocar un efecto de piloerección, secreción de diversas hormonas adenohipoficiarias, incluso generar movimientos tónicos o movimientos asociados con el olfato como masticar, lamerse, deglutir. Se han visto que patrones por estimulación pueden provocar emociones como cólera, huida, castigo, dolor intenso, miedo, actividades sexuales. Y cuando hay ablación bilateral de la amígdala, se provoca un síndrome llamado de Kluver-Bucy. Entonces, este fue descubierto en unos monos, los cuales eran agresivos y se les realizó un experimento, estirpando los lóbulos temporales bilaterales, con sus estructuras vecinas, obviamente, entre ellas las amígdalas. Entonces, se vio que la destrucción uni o bilateral del núcleo amigdalino o el área paramigdalina resultaba en una disminución de la agresividad, en mayor estabilidad emocional, inquietud, mayor interés en la comida y en la sexualidad. No se documentó alteración en la memoria y no mostraban miedo ni furia estos pacientes. Muy bien, continuamos con el hipotálamo. Y bueno, tiene varios núcleos. El hipotálamo es una zona que está conformada por varios núcleos. El núcleo ventromedial es el que se encarga de la saciedad. Entonces, a la mejor de la amígdala, yo diría, con lo que comentó su compañero, es de que se viene más asociada a esas emociones. Y en cuanto a la cuestión de la saciedad del apetito, lo dejaríamos más que sería una función del hipotálamo. En cuanto al núcleo supraquiasmático, coordina los ciclos que tienen que ver con lo de la luz, la oscuridad. El hipotálamo es el gran coordinador del sistema neurovegetativo. Entonces, tiene funciones como endocrinas y no endocrinas. Dentro de las no endocrinas son la presencia de generar apetito y patrones alimentarios, regulación de la temperatura, el ciclo del sueño y la vigilia, memoria y comportamiento, el estímulo de la sed y funciones del sistema autonómico. En cambio, también tiene unas funciones endocrinas que van a revisar muy bien cuando pasen por endocrino. Yo creo que ya pasaron. Sí, ¿verdad? ¿Ya vieron, ya pasaron por el módulo de endocrino? Ya, Sí, doctora. Muy bien. Entonces, pues bueno, esto ya también ya lo debieron de haber repasado muy bien sus funciones endocrinas. Entonces, como ven, es una zona del hipotálamo que está formada pues todos estos núcleos y que cada uno de estos núcleos tiene una función, ¿no?
Esta imagen la saqué del Guyton, ahí pueden revisarla un poquito mejor si es que se ve en esta imagen un poquito borrosa. Pero si se fijan, pues bueno, tiene el hipotálamo posterior, que esta zona de acá se encarga del aumento de la presión arterial, de la midriasis y de la presencia de escalofríos. El núcleo dorsomedial se encarga básicamente de la estimulación gastrointestinal. El núcleo peritrigonal de la cuestión del hambre, el aumento de la presión arterial y el cólera. Más bien, el núcleo ventromedial se encarga de la saciedad y el control neuroendocrino. El cuerpo mamilar, reflejos de la alimentación. El núcleo infundibular arqueado de la zona periventricular del control endocrino. Luego tenemos esta zona de acá, el área preóptica posterior, se encarga de la regulación de la temperatura, sudoración. Luego tenemos también el núcleo supraóptico, que es la liberación de la vasopresina, el área preóptica medial, que se encarga de la contracción de la vejiga, de la disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial. Y la porción básicamente anterior del núcleo paraventricular se encarga de la liberación de oxitocina y la conservación del agua. Entonces, múltiples funciones que tiene el hipotálamo. Luego sigamos con el tálamo, que ya vimos esa clase el día de el lunes. Entonces, pues no vamos a ser como muy repetitivos, ya sabemos que se encuentran como es que es el sistema de relevo del cerebro y que tienen múltiples núcleos relacionados directamente con el sistema límbico. Están los núcleos centromedianos, los núcleos de la línea media, los núcleos dorsomediales y los núcleos anteriores. Después, otra de las estructuras es el epitálamo, participa por medio de los núcleos de la vénula con sus aferencias y eferencias de la glándula pineal. Entonces, son estas estructuras que se conforman justo en esta zona de aquí. Y bueno, de lo que más yo creo que han repasado en otras clases, en otros temas, pues es los ganglios basales, ¿no? Esta participa en forma indirecta en el sistema límbico a través de las respuestas somáticas motoras como expresión de los estados emocionales. Y los ganglios basales son el núcleo caudado, el núcleo subtalámico, también es considerado el putamen, el globo pálido y la sustancia negra. El núcleo caudado, en la base de este se encuentra el núcleo accumbens y juega un papel fundamental en la producción. Ay, perdón. Permítame un segundito. Listo. Juega un papel fundamental en la producción de las sensaciones de placer que nos motivan a comer, a beber y a reproducirnos. También de eso se encarga el núcleo caudado. Hay vías conectoras del sistema límbico, entre ellas el alveo, la fimbria, el fornix, el tracto mamilotalámico y la estría terminal. El fornix o trígono cerebral, también llamado fondo de saco, porque tiene una forma como de bóveda o de arco, son un conjunto de haces nerviosas que forman una C del cerebro y lleva las señales desde el hipocampo al hipotálamo, así como desde un hemisferio al otro. El fornix es una estructura de sustancia blanca que posee dos proyecciones anteriores y dos posteriores. Déjense los enseño esta estructura que vemos aquí y también si la viéramos como
Bueno, este es como todas esas series de proyecciones del sistema límbico que están interconectadas entre sí. Todas esas estructuras que estuvimos hablando, que la amígdala, el hipotálamo, el tálamo, el hipocampo, ¿ok? Tienen múltiples conexiones y proyecciones y es por eso que el sistema límbico pues es relacionado, si pudiéramos decirlo, como también un centro de relevo, al igual que el tálamo, sería un centro como de comunicación en el cerebro, por así decirlo. Tanto el sistema reticular y el sistema límbico, ambos participan activamente en fusiones que se entrelazan con manifestaciones emocionales y de conductas asociadas. Por ejemplo, el sistema reticular actúa integrando la formación sensitiva y sensorial con información de la corteza cerebral y del tronco encefálico y del cerebelo. Sin embargo, pues el sistema límbico integra funciones cerebrales y encefálicas, participando en las emociones, en las respuestas viscerales y conductuales asociadas. Entonces, si podemos dividir, bueno, ¿cuáles son todas estas funciones que ya nos van a dar en sí el sistema límbico? Podríamos decir que la memoria es una de ellas principalmente, sobre todo la memoria de sucesos recientes o de fijación, ¿ok? Y bueno, y que cuando se daña, pues tenemos pues la afectada la memoria retrógrada de evocación. Otra de las manifestaciones que podemos tener es una epilepsia psicomotora. Y bueno, básicamente las neuronas que se encuentran en el hipocampo, en el uncus, en el giro parahipocampal, al ser irritadas o lesionadas, producen una forma especial de epilepsia psicomotora o epilepsia parcial compleja, que se caracteriza por una amnesia durante la crisis. Los pacientes no recuerdan que les haya dado la crisis. Afecta tanto al lóbulo temporal izquierdo como al derecho. Puede tener efectos en la escritura con macro o con micrografía, es decir, utilizando escritura de letras grandes o pequeñas, y también disfunciones sexuales como inhibición del deseo sexual, además de parafilias o conducta sexual con anormalidades. Otra de las funciones son las conductas emocionales y para eso se consideran como los principales centros de placer: la corteza del cíngulo, el giro hipocampal, el núcleo amigdalino, el área preóptica, el núcleo anterior del tálamo y el área septal. Pero también hay otros que les llaman centros de castigo, y estas son ciertas áreas del tálamo, hipotálamo del área periventricular y lateral y del tegmento mesencefálico. Ya que se refieren como centros de placer o de castigo, ¿alguien leyó algo respecto a esto? ¿O lo han mencionado en alguna otra clase? Es como de... se me fue la onda. Perdón, disculpe. Había esta imagen en el Guyton y se estableció que en el cerebro hay un centro de recompensa. ¿Y cómo se estableció que existía este centro de recompensa? Porque se puso en una jaula a un monito y se colocó una palanca al lado de la jaula cuya disposición estaba tal que si se descendía, establecía un contacto eléctrico con un estimulador. Si la activación de una zona concreta provocaba en el animal una sensación de recompensa, entonces el apretar la palanca una y otra vez le provocaba sensación de placer, por así decirlo. Entonces, por esta técnica se ha descubierto que los principales centros de recompensa están situados a lo largo de trayectos de fascículo prosencefálico medial, de los núcleos ventromediales y lateral del hipotálamo. Es algo como de conductismo, ¿no? De psicología. Sí, eso lo han utilizado mucho en esa área de psicología.
También otra de las funciones era la conducta emocional, como lo vimos en el síndrome de Kluver-Bucy, dado que se da por una lesión bilateral de la amígdala y que se caracteriza por la disminución. Entonces, pues ya básicamente a manera de resumen, que el síndrome de Kluver-Bucy estaba constituido por disminución de la conducta emocional, la presencia de la agnosia visual, la bulimia o hiperfagia, la hipersexualidad. Otra de las funciones es la conducta intencional. Aquí el núcleo amigdaloide y el giro hipocampal tienen un papel muy importante en esta integración. Su destrucción bilateral produce una falta de atención y de apatía que va modificando obviamente la conducta del individuo. El sistema límbico sirve de eslabón entre el sistema tanto sensorial como en la actividad motora. Entonces, pues a manera de resumen podemos decir que el sistema límbico, que es el cerebro mamífero, tiene estructuras que conforman aspectos motores, entre ellos, por ejemplo, los ganglios basales, como el putamen, que también se encargan de movimientos automáticos. También se ha visto asociaciones con trastornos obsesivos compulsivos, con lesiones en esa zona. En cuanto al núcleo caudado, tiene conectado con los lóbulos frontales mediante la corteza orbital, el pensamiento automático, detecta irregularidades y detecta y da soluciones a ellos. Y pues ambos forman de una parte de una misma estructura. También tiene funciones de aspectos emocionales del sistema límbico, y esto es gracias a la amígdala, que regula estas emociones, aspectos de distribución como lo es el tálamo, que es el gran centro de relevo que dirige la información a las competentes áreas del cerebro, el hipotálamo, que dijimos que tiene un cúmulo de muchos núcleos que controla varias necesidades, desde el apetito, ¿verdad? Abre un puente entre el cerebro y el cuerpo, ¿no? Y aspectos de recuerdo, gracias al hipocampo, nos da la función de la memoria. Muy bien. Entonces, hasta ahorita, ¿alguna duda de este tema? Creo que no, pero todo bien. Muy bien, chicos. Entonces, pues los dejo descansar el día de hoy. Me gustaría que el tema que quedó pendiente, el del caso clínico del hipotálamo, lo viéramos el jueves, y vamos a dejar pendientes las lesiones de tallo cerebral. Voy a mandarle un correo al doctor Guapo diciéndole pues lo que pasó, de que pues, nos atrasamos por la cuestión de que no funcionó por ahí, por ejemplo, las clases presenciales, y nos atrasó. Entonces, ver si podemos retrasar eso para el próximo parcial, ¿ok? Sí, gracias, doctora. Doctora, muchas gracias.